A ver, os planteo la siguiente situación. Queréis comprar una camiseta que habéis visto, que os gusta mucho, vais a una tienda, vale 15 euros y decís, pues me la compro. Pero en ese momento alguien os dice que sepas que a 10 minutos caminando hay otra tienda que la vende por 10 euros. ¿Caminarías 10 minutos para ahorrarte 5 euros? Si no tienes excesiva prisa, pues quizás sí. Cuando se ha hecho este experimento, alrededor del 65% de personas dicen sí que lo haría. Pero cuando a un grupo homólogo de personas se le ha dicho que esta camiseta vale 125 euros y a 10 minutos hay una tienda que la vende por 120, solo el 35% de personas caminan, cuando el cálculo racional es exactamente el mismo, es caminar 10 minutos para ahorrar 5 euros. Pero ¿qué ocurre? Que el contexto ha modulado nuestra percepción sobre el problema y ha influido en nuestra decisión. Los que conocéis mi trabajo sabéis que yo he escrito mucho sobre el cerebro, sobre neurociencia, pero también sobre este behavioral economics o cómo esta parte irracional de nuestra percepción, de nuestra memoria y de nuestra cognición termina afectando en cómo vemos los problemas y cómo tomamos decisiones. Es por eso que este capítulo, el tercero de La Vivir la Ciencia, está dedicado a la introspección y defiendo que es importantísimo ser conscientes de esto para muchas cosas. Un ejemplo, el tema de convencer a padres con dudas sobre las vacunas de que es conveniente vacunar a sus hijos. Unos científicos con muy buena intención diseñaron un folleto para decir, oye, vamos a informar bien a estos padres y decirles una columna de mitos sobre la vacuna y otras de realidades sobre las vacunas, pensando que esa información les ayudaría a decidir bien. Bueno, ¿qué pasó? Cuando midieron el impacto que tenía este folleto, vieron que por unos sesgos cognitivos que ellos no tenían en cuenta, por no asumir que somos seres irracionales, que no pensamos de manera objetiva, vieron que, primero, a las pocas horas, a las 3-4 horas, se recordaban mucho más los mitos, porque eran sorprendentes, que no los facts, las realidades. Y no solo eso, muchas personas, había algunos mitos que decían, ahora no me acuerdo si eso era un mito o una realidad. Y como el miedo es una emoción muy positiva, el folleto tenía un efecto contraproducente en muchas personas. Les generaba dudas, no recordaban si lo que era un mito era cierto o no, y les generaba un poco más de pánico. Entonces, es un ejemplo de no aplicar bien los conocimientos en psicología humana a algo como esto. Los publicistas lo saben, que cuando te quieren vender algo, antes de plantearte el problema, si quieren que inviertas en un fondo de más riesgo o de menos riesgo, con quizás mayor beneficio o menos, primero tienen que modular tu estado emocional. Entonces yo hablo mucho de esta parte irracional. ¿Qué entiendo por irracional? O sea, todos los automatismos que tiene nuestro cerebro, los sesgos cognitivos, los engaños de la cognición, las emociones que modulan el contexto, y yo creo que el mensaje principal es ser conscientes de estos flaws, de estos errores en tanto la percepción, la memoria, no recordamos todo por igual, y el proceso cognitivo de toma de decisiones. Hay incluso juicios éticos que son muy relevantes. Un último ejemplo para terminar. O sea, se hizo este experimento porque cuando a vosotros se os pide, o a todo el mundo se os pide, oye, está bien o mal tirar un papel al suelo ensuciando un parking, pues todos tenemos una respuesta, pero no respondemos depende de lo que hagan los otros. Pero esta es la realidad. O sea, se hizo el siguiente experimento, se puso un folleto totalmente irrelevante de publicidad en el parabrisas de los coches de un parking, pero se retiraron las papeleras. Y se hizo en dos situaciones diferentes. Una donde el suelo estaba impoluto, completamente limpio, y otro donde estaba sucio. Y se vio que había tres tipos de personas. Los prosociales, las personas que hacen el bien de manera sistemática, que aunque era un 25% solo, que aunque el suelo estaba sucio, esto depende de culturas, evidentemente, y de circunstancias, pero hay un patrón allí. Aunque estuviera sucio, ellos se guardan el papel y lo tiran en su casa. Luego había un 25% de antisociales, los cabrones, que aunque estuviera limpio, lo tiraban al suelo. Y luego el 50% de personas hacía lo que hacían los otros. Si el suelo estaba sucio, lo tiraban, y si estaba limpio, lo guardaban. Y eso se ha replicado en otros ámbitos de corrupción, de mentir, incluso de infidelidades, de cómo lo que hacen los otros modula mucho más de lo que nos pensamos
lo que hacemos nosotros. Entonces, este capítulo dedicado a la introspección tiene otros elementos, hablo también de descubrimientos de la última década en evolución humana, que ha habido muchos, desde que hay paleogenética y se ha visto que esto del árbol de la vida es un arbusto y que nosotros tenemos genes de neandertales, en Papúa Nueva Guinea tienen de denisovanos, en África en Asia tienen de Erectus, y que, bueno, hay descubrimientos sobre migraciones muy importantes también, sobre aspectos como la asimetría cerebral. Los chimpancés, el cerebro es más simétrico, por eso no hay zurdos. O sea, cuando exploras el por qué hay zurdos, te das cuenta que hubo un Big Bang cerebral donde necesitabas meter más capacidades cognitivas y dices, oye, esto de tener cosas por duplicado, casi que no, y creo esta asimetría cerebral, ¿no? Y es apasionante. Incluso hablo también de reproducción, técnicas muy novedosas, pero la adolescencia, que me parece un proceso fascinante de metamorfosis, no solo del cuerpo de niño al cuerpo de adulto, sino de la mente del niño a la mente de adulta. Los chimpancés tienen una adolescencia de 2 semanas y pasan a ser independientes, adultos, se alejan de su familia y ya se comportan como adultos. En nuestra especie, el inicio de la adolescencia está muy marcado hormonalmente, pero el final es cultural. Y aquí es un clarísimo ejemplo donde biología y cultura no encajan, porque la pulsión que le sale de dentro del adolescente es de salir de su casa, de independizarse, de arriesgarse, de tomar sus decisiones, y la familia, la sociedad, la cultura le dice, tú quieto aquí, ¿vale? Y esto genera unas pulsiones que son muy naturales, ¿no? Entonces la adolescencia como fenómeno biosociocultural me parece fascinante. Y estos eran algunos de los temas que hay en este capítulo. Espero que si os ha gustado os suscribáis al... Qué malos soy en eso. Os suscribáis al canal, que recomendéis el libro, que lo leáis, si os gusta, y nada, que sigamos escuchándonos. Chao.